Gracias, señor presidente. Apreciados congresistas, en el año 97 mi familia y yo fuimos víctimas de un atentado. Mi esposo recibió 5 impactos de bala aquí en la ciudad de Bogotá, yo 1, y en menos de 20 días estaba en un país receptor que nos acogió. Llegamos con 4 hijos menores, 2 maletas, pocos recursos y viendo la necesidad de encontrar un abogado para encontrar la ruta para residir en ese país. Esta experiencia me llevó a entender la realidad pluridimensional de la migración. Nuestra generación y sobre todo la de nuestros hijos ha experimentado que las fronteras son bordes limítrofes de soberanía que separan a los estados, mas no a los individuos. Siendo visionaria, la Constitución del 91 fue pionera en Latinoamérica en establecer un marco de derechos fundamentales que no se restringió a los nacionales, sino que fue incluyente con el migrante. En el artículo 100, a través del principio pro hominem, además el Estado colombiano ha ratificado instrumentos internacionales que son insumos para la construcción de un marco de la política sólida. Como legisladores, tenemos la gran responsabilidad de que la política integral migratoria que apruebe este Congreso debe reconocer los derechos humanos, los principios de no la devolución, la unidad familiar, la soberanía, entre otros. Recordemos que los países con legislación avanzada en esta materia han entendido que la migración, más que un problema, debe ser visto como una oportunidad. Y para abordarla desde esa perspectiva se requiere un marco de política pública que permita una mejor articulación y coordinación con los diferentes actores institucionales a nivel nacional y territorial. Además, recordemos, Colombia acertadamente firmó el Pacto de Marrakech y con ello asumió el compromiso de trabajar por una migración segura, ordenada y regular. Con este enfoque, junto a mis compañeros ponentes, los senadores José Luis Pérez, Juan Diego Gómez y Lidio García, presentamos la ponencia para segundo debate del proyecto de ley 036 acumulado con el 001 que bajo el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores logró reunir y unificar los esfuerzos de varios autores como la senadora Ana Paola Gudelo, quien actualmente se encuentra en licencia de maternidad, los senadores Juan Diego Gómez, Lidio García, Andrés García Zucardi, Andrés Cristo y Edgar Díaz, y los representantes Juan David Vélez, Cristian José Moreno, Alfredo de Luque y Neila Ruiz. Entonces la pregunta sería, ¿por qué se necesita la política integral migratoria? Porque tenemos 5 millones de colombianos residiendo en el exterior y muchos han querido volver a casa, por lo cual queremos facilitarles la vía de retorno. Este es uno de los objetivos de este proyecto. Sabemos que por cuenta de la pandemia, las cifras de retorno seguirán aumentando. Por ello, vamos a fortalecer las medidas de integración social, económica y productiva. Y esta iniciativa dice que Colombia abre sus brazos y les da la bienvenida. Necesitamos darle la mano a los millones de compatriotas, quienes a pesar de estar lejos de la patria, quieren estar cerca. No podemos olvidarnos de nuestros connacionales. Debemos mejorar y optimizar los canales de atención consular. Y respecto al flujo migratorio que estamos viviendo, quiero citar las palabras del secretario general de la División de la Población de las Naciones Unidas, Liu Xiaoming. Debemos comprender el importante papel de los migrantes y la migración para el desarrollo. Además, dice él, la migración no regulada pone en riesgo de vulnerabilidad a quienes pueden perder la vida o incluso desaparecer en rutas peligrosas o ser víctimas de redes de tráfico humano. Por lo cual, insto a que mejoremos el acceso y la articulación de los servicios que ofrece el Estado. Fortalezcamos el trabajo que se hace en los territorios. Que esta sea una estrategia para la protección de los derechos humanos, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad. Respecto al trámite inicial de este proyecto de ley, es necesario resaltar que en el primer debate, el capítulo sancionatorio de la versión original
a pesar de su importancia, fue retirado, ya que por su esencia debe tramitarse por comisión primera. Sin embargo, todos los autores, incluyendo la Cancillería, estamos comprometidos en presentar un proyecto de ley posterior para ser debatido en esas comisiones. En el debate en la comisión segunda, el proyecto se fortaleció con las proposiciones de las senadoras Paola Holguín, Ana Paola Gudelo y los senadores Antonio Sanguino, Iván Cepeda, Andrés Cristo y John Harold Suárez, dando como resultado una votación unánime. Ahora, para este segundo debate, reorganizamos y agrupamos varios artículos y capítulos para darle una mejor coherencia y cohesión al texto, quedando de la siguiente manera. El capítulo primero desarrolla los objetivos, lineamientos, definiciones y principios. Respecto a los lineamientos se incluyeron dos muy importantes: el rechazo a toda forma de trato utilitarista de los migrantes, evitando nuevas formas de esclavitud. Y se enfatizó en la cooperación internacional como herramienta que facilitará la corresponsabilidad entre estados y abordaje regional. Recordemos que para la migración siria, los fondos destinados han sido 10 veces más altos de los que Colombia ha recibido, aún teniendo un porcentaje menor de migrantes, debido a que los estados de acogida cuentan con una hoja de ruta clara que garantiza la destinación eficiente de las ayudas. En el capítulo segundo, amplía las implicaciones de la PYME y las autoridades rectoras de la misma, estableciendo las medidas de regularización y de verificación migratoria, así como la coordinación interinstitucional en sus órganos e instancias, como lo ven en la imagen. E incluimos la participación del Comité para la Lucha contra la Trata de Personas. En el capítulo tercero se modifica la Ley 1465 del Sistema Nacional de Migraciones para fomentar el ejercicio de la participación ciudadana, permitiendo a cualquier ciudadano hacer parte de este. Además, le ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores presentar un informe anual de gestión del sistema a las comisiones segundas, y estas podrán solicitar que se realicen sesiones. En el capítulo cuarto se fortalecieron las disposiciones de la ley de retorno a fin de apoyar a nuestros connacionales a reintegrarse en social, laboral, económica y académicamente. Fortalecimos el retorno productivo, estableciendo la oferta de capacitación y acompañamiento del SENA y acceso a capital semilla o crédito. En el capítulo quinto, este es un capítulo nuevo y desarrolla la temática de integración socioeconómica y productiva con valiosos aportes de la gerencia de frontera. En el capítulo sexto, define aspectos importantes sobre colombianos en el exterior, como la caracterización demográfica continua y la mejora de los canales de comunicación y vinculación de connacionales con los consulados por medio del fomento del uso de las TICs. En el capítulo séptimo, sobre extranjeros en Colombia, define la oportunidad de información al migrante extranjero y se enuncian algunos de sus deberes acorde a lo establecido en la Constitución. En el capítulo octavo define asuntos de nacionalidad, documentación migratoria y establece las condiciones de la situación migratoria irregular. El capítulo noveno establece los elementos de protección internacional de extranjeros recogidos en los acuerdos y compromisos que actualmente ha suscrito Colombia, entre los que está el refugio, el asilo y la apatridia. Y en el capítulo 10 define disposiciones en materia de funciones y competencias de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, entre las que se encuentra el acceso a la información que facilite la lucha contra el crimen organizado nacional y transnacional, el incentivo del uso de nuevas tecnologías para facilitar los procesos migratorios y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes bajo el prevalente del ejercicio de sus derechos. Y finalmente, en el capítulo 11, establece disposiciones complementarias, entre las que están la prevención y asistencia a las víctimas del delito de trata,
por medio del intercambio de información para prevenirla, la eliminación de las áreas restringidas o vedadas para las autoridades competentes mediante el ejercicio de controles migratorios. Con el ánimo de fortalecer esta iniciativa, como ponentes llevamos a cabo una estrategia de socialización que llamamos Diálogo Ciudadano Digital por las Migraciones, y en ese contexto llevamos a cabo las siguientes reuniones: la audiencia pública en la Comisión de Derechos Humanos para escuchar a la academia, las organizaciones y los ciudadanos, varias reuniones con gobernadores de zonas de frontera y de departamento de mayor flujo migratorio. Además, recogimos las experiencias de los alcaldes y secretarías técnicas de ciudades como Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Asimismo, creamos una página web donde recibíamos comentarios de ciudadanos interesados en esta iniciativa. Todos los insumos resultantes de estos espacios fueron consolidados en un documento de modificación que mejora el articulado propuesto en la ponencia, el cual fue radicado desde hace varias semanas en la Secretaría General. En resumen, este informe mejora la redacción del rol de las autoridades en materia migratoria, armonizando los términos a fin de enfatizar su papel en la regulación, precisando su actuación en la asignación de documentos de identificación. Además, aclara que su función se desarrollará bajo el principio de colaboración armónica y se hizo un ajuste a fin de que se entienda que la inadmisión se lleva a cabo dentro del marco del ejercicio de sus competencias. Y se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia promoverá mecanismos presenciales y virtuales que faciliten el acceso a la población extranjera a información de su interés. Se incluyó la sujeción a la ley de habeas data en relación con los temas de información y procesamiento de datos. Además, se adicionaron dos principios nuevos que resaltan las mínimas garantías de protección a los derechos humanos, como el debido proceso y dignidad humana. Se corrigió tres componentes de posible inconstitucionalidad. El primero, eliminando la ponderación inicial concerniente a la unidad familiar por una ponderación a los derechos de terceros, pues este, como derecho humano, solo puede ser ponderado frente a otros, tal como lo establece la sentencia C-251 del 2002. El segundo, al no delegar jerarquía al director de la Unidad Administrativa Especial de Migraciones sobre la fuerza pública, lo cual es una competencia exclusiva del presidente, de alcaldes y gobernadores, por lo que se ajusta para hacerse de manera coordinada entre Migración Colombia y las autoridades legítimas de fuerza pública, según el artículo 219 de la Constitución, y solamente donde no exista una regional de esta autoridad en materia migratoria. Y en el tercero, al emplear el término domicilio y lo reemplaza por residencia, pues a la luz de recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional podría generar discriminación. Y finalmente se incluye tres artículos nuevos, de los cuales uno atiende a las sugerencias de la academia y organizaciones de adicionar una enunciación básica de los derechos de migrantes ya garantizados por el bloque de constitucionalidad. Además, dan un equilibrio entre la mención de derechos y obligaciones consagrados en el texto normativo. Y el segundo y tercero establece la aplicación del principio de reciprocidad en los permisos temporales de ingreso y permanencia. Entonces, habiendo escuchado a los gobernadores y alcaldes y a la academia y las organizaciones y a los expertos en migraciones, a quien reconocemos y agradecemos sus aportes, presentamos estas 27 propuestas de modificaciones que fortalecen la ponencia para este segundo debate. En este orden de ideas, señor presidente, solicito, después de someter a discusión, después de haber escuchado el planteamiento de esta ponencia, mirar si entramos en votación, votar en bloque los artículos que no tienen proposición, luego votar el informe que radicamos con las modificaciones al articulado de la ponencia
incluyendo las proposiciones a las que se llegó consenso con los senadores y la Cancillería, de los cuales me referiré en el momento de esta votación. Y finalmente, discutir una sola proposición nueva a la que no se ha llegado consenso. Entonces, señor presidente, esta sería la sugerencia.